Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una de las organizaciones de defensa más importantes del planeta, la OTAN. ¿Han escuchado hablar de ella? Seguramente sí, especialmente con los acontecimientos recientes en el mundo. En los próximos 10 minutos, les explicaremos de manera sencilla qué es, cómo funciona y por qué es tan relevante hoy en día. ¿Qué es la OTAN? La OTAN, o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es básicamente una alianza militar internacional. Imaginen un grupo de países que se unen y se comprometen a defenderse mutuamente si uno de ellos es atacado. Fue creada en 1949, basada en el Tratado de Washington, y su objetivo principal es salvaguardar la libertad y seguridad de sus miembros a través de medios políticos y militares, siempre siguiendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Es importante entender que esta alianza es un acuerdo de cooperación que no implica que los países pierdan su soberanía. Cada país miembro mantiene su capacidad para tomar sus propias decisiones, aunque siempre se busca el consenso. Origen y propósito. La Guerra Fría. Para entender la OTAN, tenemos que viajar un poco al pasado, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949. En ese momento, había una gran preocupación en Occidente por la expansión de la Unión Soviética y la aparición de gobiernos comunistas en Europa Central y Oriental. Las Naciones Unidas no eran suficientes para mantener la estabilidad, y eventos como el golpe de Praga o el bloqueo de Berlín aumentaron la tensión. Fue en este contexto que varios países europeos, como Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Unido, firmaron el Tratado de Bruselas en 1948, creando una alianza militar. Pero la necesidad de una alianza más grande y con la participación de Estados Unidos y Canadá se hizo evidente. Así, el 4 de abril de 1949 se firmó el Tratado de Washington, dando origen a la OTAN. El pilar fundamental de la OTAN es su artículo 5. Este artículo establece que un ataque contra uno o más de sus miembros se considera un ataque contra todos ellos. Esto significa que, si un país de la OTAN es atacado, los demás tienen el deber de intervenir militarmente. De hecho, este artículo solo se ha invocado una vez en la historia, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, la OTAN actuó como una fuerza disuasoria frente al Pacto de Varsovia, la alianza militar liderada por la Unión Soviética, que se formó en 1955 como respuesta directa a la entrada de Alemania Occidental en la OTAN. Evolución y expansión, del telón de acero al siglo XXI. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución del Pacto de Varsovia en 1991, la OTAN no desapareció. Al contrario, se reformuló y se expandió. Muchos países que antes formaban parte del Pacto de Varsovia o de la Unión Soviética, como Polonia, la República Checa, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Albania y Croacia, se unieron a la OTAN. Más recientemente, Montenegro, 2017, Macedonia del Norte, 2020, Finlandia, 2023 y Suecia, 2024, también se han adherido. El caso de España es muy particular. España ingresó en la OTAN en 1982. Sin embargo, en 1986, el gobierno de Felipe González, que inicialmente se había opuesto a la adhesión, convocó un referéndum popular para decidir si el país debía permanecer en la organización. A pesar de que el partido gobernante había hecho campaña con el lema OTAN de entrada no, el 56.85% de los votantes decidieron que España debía quedarse. Esto se hizo con algunas condiciones, como no integrarse en la estructura militar, no permitir armas nucleares en su territorio y reducir la presencia militar estadounidense. España finalmente se incorporó a la estructura militar integrada en 1999. Hoy en día, la percepción de la OTAN en España está dividida,
con un 47% a favor y un 45% en contra, lo que es un apoyo inferior al promedio de la alianza. La OTAN ha tenido que adaptarse a nuevas amenazas y coyunturas más allá de la defensa tradicional. En 2003, por ejemplo, en el contexto de la lucha contra el terrorismo, la OTAN se atribuyó la facultad de actuar en cualquier parte del mundo. Sus capacidades incluyen hacer frente a crisis humanitarias, operaciones de paz, nuevas amenazas a la seguridad global y problemáticas científicas y medioambientales. Estructura y funciones clave. La OTAN tiene dos estructuras principales, una política y una militar. 1. Estructura política. El órgano supremo es el Consejo del Atlántico Norte, NAC. Este consejo está compuesto por los representantes permanentes de cada país miembro y se reúne al menos una vez a la semana. Las decisiones más importantes, incluyendo las estratégicas, se toman en cumbres de jefes de Estado o de gobierno. Todas las decisiones en el NAC se toman por unanimidad y de común acuerdo, lo que significa que cada nación tiene soberanía plena sobre sus decisiones. El secretario general de la OTAN es la figura más importante de la dirección política y preside el Consejo del Atlántico Norte. Actualmente, el secretario general es Mark Rutte. También existe una asamblea parlamentaria de la OTAN, compuesta por legisladores de los parlamentos de cada país miembro, que discuten políticas de seguridad. 2. Estructura militar. La estructura militar es dirigida por el Comité Militar, que asesora a la alianza en asuntos militares. Este comité da directrices a los dos comandantes estratégicos principales. El Comandante Supremo Aliado en Europa, SACEUR, cuya función es preservar la paz y la seguridad de los países de la OTAN y planificar campañas militares. Y el Comandante Supremo Aliado de Transformación, SACT, encargado de liderar la transformación de las estructuras, fuerzas y doctrinas militares para que la OTAN pueda cumplir sus objetivos y misiones. La financiación de esta estructura común proviene de los propios países miembros. Enfoque actual y desafíos. En la Cumbre de La Haya en junio de 2025, la OTAN se ha centrado en temas cruciales. Aumento del gasto en defensa. Ante las crecientes amenazas, especialmente de Rusia, los 32 países miembros se han comprometido a elevar sus gastos militares al 5% de su Producto Interno Bruto para 2035. Este es un aumento significativo respecto al objetivo anterior del 2%. Cada país deberá presentar planes anuales para mostrar cómo alcanzarán esta meta. Sin embargo, ya hay tensiones. Por ejemplo, el primer ministro español, Pedro Sánchez, ha indicado que España no gastará más del 2.1% del PIB en defensa, lo que provocó una advertencia ante Donald Trump sobre posibles medidas comerciales. Apoyo a Ucrania. La OTAN ha reafirmado su apoyo inquebrantable y a largo plazo a Ucrania, tanto en su defensa como en su camino irreversible hacia una futura membresía en la organización. Ciberseguridad. Las ciberamenazas son cada vez más complejas. La Unión Europea y la OTAN han celebrado su primer diálogo estructurado sobre ciberseguridad para mejorar la coordinación, la capacidad de detección, disuasión y defensa contra ciberataques. Socios globales. La OTAN también tiene acuerdos con países que no son miembros, pero con los que coopera. Un ejemplo notable es Colombia, que en 2018 se convirtió en el primer país de Hispanoamérica en ser un socio global de la OTAN. Conclusión. En resumen, la OTAN es una alianza militar y política dinámica que ha sabido adaptarse a los desafíos cambiantes del mundo. Nació para contrarrestar una amenaza específica, pero hoy su misión es mucho más amplia, abarcando desde la defensa colectiva tradicional hasta la lucha contra el terrorismo, las crisis humanitarias y las ciberamenazas. Su capacidad para disuadir, defender y cooperar sigue siendo el corazón de su relevancia en la seguridad internacional.
Esperamos que este video les haya ayudado a entender mejor qué es la OTAN y por qué sigue siendo una pieza clave en el tablero geopolítico mundial. Gracias por acompañarnos.